Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 21 del taller de astronomía y astrofísica. El día de hoy toca la última clase de la OA4 de transformación de unidades astronómicas a kilómetros y viceversa. El día de hoy es OA4 objetivo 5, resumir todo lo antes visto en clases para iniciar el OA5, que de hecho está ahí, que tiene que ver con las unidades de medidas. Para que entiendan, en general fueron clase 10 para la LOA 4 pareció que poco, pero fueron 17, clase 17, 18, 19, 20 y 21. 5 clases. Lo que pasa es que la clase 17, 18 y 19 la publiqué todas las 3 al mismo día, al mismo tiempo. Por eso parecen menos que de lo normal. Bueno, en general, vamos a ver 5 ejercicios, el resumen de lo que es una unidad astronómica y cómo se pueden aplicar las dos fórmulas de kilómetros unidades astronómicas y unidades astronómicas a kilómetros con 2 ejemplos de cada uno. Primero lo primero. Ejercicio número 1. 4,5 unidades astronómicas a kilómetros. Tomando en cuenta que en este caso lo usamos como aproximadamente 150 millones, pero en realidad es más específico, que son 149.597.870,7 kilómetros. Lo cual lo haría mucho más difícil porque es demasiado específico y sería más... tendría que ser más detallado el resultado. Por ejemplo. 4,5 unidades astronómicas y 4 unidades astronómicas son... Si una unidad astronómica en este caso son 150 millones y 0,1 unidades astronómicas son 15 millones, sería 150 millones por 4, que es 600 millones, y 15 millones por 5, que esos dos resultados se suman y daría el valor de 4,5 unidades astronómicas. 600 más 75 son 675. O sea, 4,5 unidades astronómicas son 675 millones de kilómetros, básicamente. Créanme, usé mucha la cabeza cuando estaba haciendo estas cosas, mira. Mira esta cosa. Mira esta cosa. Mira esta cosa. Créanme, me tomo mucho mi tiempo cuando hago las clases. Mucho, pero mucho tiempo. Además, en el OA5 no serán 6 como iba a ser, serán 30. No, serán 27 tipos de unidades. 27 tipos de unidades, 27 unidades de medidas. Hay 6 que son de común, 6 que son de para la vida, que es como monedas, lo del dinero, cocinar, tiempo, combustible, almacenamiento y transferencia de datos. Y después está lo de ciencia, que puede ser la aceleración, energía, potencia, viscosidad, flujo magnético, incluso energía y aceleración. Bueno, 2. 16,9 unidades astronómicas a kilómetros. Básicamente. Básicamente. Tomando en cuenta la misma fórmula de unidades astronómicas a kilómetros, que es dividir, que en este caso es multiplicar, aquí sería 150 millones por 16,9 y nos dio como resultado que 16,9 unidades astronómicas es lo mismo que 2.535 millones de kilómetros. Y al mismo tiempo, 2.535 millones de kilómetros es equivalente a 16,9 unidades astronómicas, básicamente. Pero en este caso usando como si fueran 150 millones de kilómetros, ¿no? 149 millones y pico. No sé. Ustedes saben. Ustedes sabrán. 3. 269.250 millones de kilómetros a unidades astronómicas. Aquí es al revés. Aquí se divide. Sería
los 269.250 millones dividido en 150 millones, que dio como resultado 1.795. O sea, 269.250 millones de kilómetros es lo mismo que 1.795 unidades astronómicas, y al mismo tiempo 1.795 unidades astronómicas es lo mismo que 269.250 millones de kilómetros, básicamente. 4. 83.329.000 kilómetros. No me preguntes de dónde saco este valor porque es muy, pero muy específico. Muy, pero muy, muy específico, créanme. Yo lo sé. Lo puedo decir. Bueno, aquí lo mismo. Sería 150 millones dividido 83 millones dividido en 150 millones dividido en 83, en este caso tendría que ser 89.329.000 kilómetros dividido en 150 millones, porque si es 150 millones dividido en 89.300 y algo mil, daría como 1,7. Y eso no es así. No es 1,7 unidades astronómicas. Es mucho, no llega ni siquiera a 1. De hecho, ni siquiera es apenas más de 0,5. Gracias a las matemáticas calculé aproximadamente cuánto es exactamente y 83.329.000 kilómetros a unidades astronómicas son 0,5555522666666666666 unidades astronómicas, es infinitamente el 6, o sea que es semiperiódico. O sea, 83.329.000 kilómetros a unidades astronómicas, 0,555526666666666 unidades astronómicas, y al mismo tiempo 0,5555266666666 unidades astronómicas son 83.329.000 kilómetros en equivalente. 5. Y el último de los ejercicios, y ahora pasamos al resumen y después a las fórmulas de cómo es cada una. 5. 1.500.000 kilómetros a unidades astronómicas. Lo mismo, se divide 105. En este caso se divide también 150 millones dividido en 1.5 millones dividido en 150 millones dio que 1.500.000 kilómetros es 0,01 unidades astronómicas. Porque si una unidad astronómica son 150 millones y 0,1 unidades astronómicas son 15 millones, entonces eso es una centésima parte, que es la décima parte de 0,1, que sería 0,1, que sería 0,01, y 15 millones dividido en 10 es 0,01, que 15 millones dividido en 10 es 1,5 millones, o sea, 1.5 millones de kilómetros son 0,01 unidades astronómicas, y 0,01 unidades astronómicas 1.5 millones de kilómetros. Y ahora, lo más importante de la clase, el resumen. Me tardé media hora para escribir esto, por si acaso. Resumen unidades astronómicas AU o unidades astronómicas y sus dos fórmulas. Primero lo primero. Una unidad astronómica, como dije, o UA de unidades astronómicas o AU de Astronomical Units en inglés, es una medida de distancia utilizada en astronomía equivalente a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que eso es lo que literalmente llevo diciendo desde antes de la unidad C, desde el principio de la unidad 0. Y el Sol, que es aproximadamente 149.6 millones de kilómetros, se usa para expresar distancias dentro del sistema solar, como entre planetas o entre el Sol y otros cuerpos celestes. La UA o las unidades astronómicas o Astronomical Units o UA y AU varía ligeramente debido a la órbita elíptica de la Tierra, pero se define con precisión como 149.597.870,7 kilómetros según el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, Fórmula 1. Kilómetros a unidades astronómicas es lo mismo que kilómetro dividido en unidades astronómicas es igual a kilómetro a unidad astronómica. Ejemplo, 791 millones de kilómetros a unidades astronómicas. La fórmula sería 791 millones dividido en 150 millones. 791 millones, la distancia que queremos sacar en unidades astronómicas. 150 millones, el valor de una unidad astronómica.
Y todo eso se divide y daría el valor de las unidades, de cuánto es eso en unidades astronómicas. Sería 791 millones dividido en 150 millones es igual a 791 millones dividido en 150 millones es igual a X unidades astronómicas y X es igual a 5,273 unidades astronómicas, o sea, 791 millones de kilómetros con las fórmulas dio 5,273 unidades astronómicas. O sea, 791 millones de kilómetros son 5,273 unidades astronómicas. Y 5,273 unidades astronómicas son 791 millones de kilómetros. Eso es mucho decir. Mucho, pero mucho. En general. Segundo ejercicio, Fórmula 1. De kilómetros a unidades astronómicas. $195 millones de kilómetros a unidades astronómicas. 195 millones dividido en 150 millones, básicamente. 195 millones dividido en 150 millones es igual a unidades astronómicas, a X unidades astronómicas. Y X es el valor de sería el valor de las unidades astronómicas. De X es la cantidad, el número de unidades astronómicas. X dio como resultado 1,3 unidades astronómicas, o sea, el valor de X en este variable sería 1,3. X vale 1,3. O sea, 195 millones son 1,3 unidades astronómicas y 1,3 unidades astronómicas son 195 millones de kilómetros. Básicamente, tomando eso en cuenta. Tomando eso en cuenta. Ahora, fórmula 2 de unidades astronómicas a kilómetros. Esto es lo opuesto. Esto sería, la fórmula es unidades astronómicas por una unidad astronómica, o sea, unidad astronómica a kilómetros. Ejemplo, 502,5 unidades astronómicas a kilómetros. Sería 502,5 por 150 millones, igual 100, que sería el valor, la variable XY. Igual a 502,5 por 150 millones es igual a X, igual a unidades astronómicas a kilómetros. X es igual a 75.375 millones de kilómetros. O sea, X vale 75.375 millones de kilómetros. Y era 502,5. Sería X por Y, básicamente. X cuadrado por X por Y. Básicamente, en vez de X de Y dividido en el valor de en X cuadrado. Unidades astronómicas. Lo que significa que 502,5 millones de kilómetros son 75.375 millones de kilómetros y 75, y al mismo tiempo 75.375 millones de kilómetros son 502,5 unidades astronómicas. Básicamente. Y lo último de la clase número 21, que es de hecho la última clase del LOA 4. Un aplauso, por favor. Un aplauso, porfa. 2. 14.759 unidades astronómicas a kilómetros. Igual, la misma fórmula. A unidades astronómicas por una unidad. X unidades astronómicas por el valor de una unidad astronómica. Básicamente. No, en este caso sería 14.759 por 150 millones. Igual 14.759 millones. 14.759 por 150 millones es igual a X unidades astronómicas a X kilómetros y es 14.759 que serían las unidades astronómicas a kilómetros y X dio como resultado 2.215.850 millones de kilómetros, que es como 0,3 años luz aproximadamente, tomando eso en cuenta.
y 0,01 parsec. Que un parsec son 30 trillones. O 200.000 unidades astronómicas, básicamente. No, 203.104 unidades astronómicas. Bueno, básicamente. Entonces, 14.759 unidades astronómicas son 2.215.850 millones de kilómetros y 2.215.800. No. 2.213.850 millones de kilómetros son 14.759 unidades astronómicas a kilómetros. Básicamente. Bueno, chicos, esta fue la clase número 21 y ahora toca la clase número 22, que es la primera clase del LOA 2. No, del LOA 5. Un aplauso, por favor, que esta fue la última clase de la... Ahora toca la primera clase de la última sección de la unidad 1. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Chao.